¿Qué es tu voz interior? Tu voz interior es esa que aparece y te habla cuando tu mente se calla, cuando tus emociones están calmadas, cuando tu cuerpo se relaja y en el silencio te permites escuchar. Tu voz te habla a ti solo, a ti sola. Tu voz no juzga ni critica, tu voz no apremia ni se impacienta. Tu voz solo te cuenta la verdad, no entra en emociones ni en culpas, ni te cuenta historias de miedo. Tu voz eres tú, tu yo más real, ese que siempre te espera con los brazos abiertos. Tu voz te abre caminos nuevos, te saca de los pozos y te lleva en volandas al encuentro contigo mismo. Este programa os propone la aventura de ir en busca de esa voz, de ir en busca de vosotros mismos, a través de un camino de autoconocimiento y de crecimiento personal. Sin doctrinas ni religiones, sin dogmas ni verdades absolutas. Nosotros, como dos viajeros más en el camino, os ofrecemos acompañamiento y escucha, y ponemos a vuestra disposición un lugar de encuentro, un refugio en el que descansar y retomar fuerzas, un hogar en el que siempre habrá un fuego encendido para aquel que se acerque. Bienvenido, bienvenida a tu voz interior. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Tu Voz Interior. En el programa de hoy vamos a hablar de la conciencia y sobre todo del despertar de la conciencia, o como suelen llamarle, la iluminación. Para ello entrevistaremos a José Luis Colmenar, que es formador, imparte talleres de crecimiento personal y también nos regalará una preciosa relajación a través del sonido con cuencos tibetanos en los que es experto. Y en la sección de Gotas de Luz, donde comentamos noticias, películas, vídeos de internet, libros y cursos o conferencias próximas, nos acompañará nuestra colaboradora Isabel Sánchez Palma. Y como siempre, coordinando la parte técnica, nuestro amigo Israel Jiménez. Y en la conducción, quien os habla, Jesús Osorio. Hoy tenemos la suerte también de contar con la presencia de nuestra amiga y compañera Mari Carmen Maestre, que ha sacado un hueco entre sus muchas ocupaciones para estar hoy con nosotros. Sin más dilación, comenzamos. Hoy, en esta primera parte del programa que llamamos Lo Sagrado en lo Cotidiano, donde siempre tratamos un tema de crecimiento personal, vamos a hablar de la conciencia, del despertar de la conciencia. También se la conoce por diferentes nombres: la iluminación, el Satori. Jesucristo la llamaba el reino de los cielos. Y como siempre, vamos a comenzar escuchando una historia con mensaje que nos va a narrar Mari Carmen Maestre. Un maestro mendicante había llegado a las afueras de la aldea y acampó bajo un árbol para pasar la noche. De pronto llegó corriendo hasta él un habitante de la aldea y le dijo: la piedra, dame la piedra preciosa. ¿Qué piedra?, preguntó el maestro. La otra noche se me apareció en sueños el señor Shiva, dijo el aldeano, y me aseguró que si venía al anochecer a las afueras de la aldea, encontraría a un maestro mendicante que me daría una piedra preciosa que me haría rico para siempre. El maestro rebuscó en su bolsa y extrajo una piedra. Probablemente se refería a esta, dijo mientras entregaba la piedra al aldeano. La encontré en un sendero del bosque hace unos días, por supuesto que puedes quedarte con ella. El hombre se quedó mirando la piedra con asombro. Era un diamante, tal vez el mayor diamante del mundo, pues era tan grande como la mano de un hombre. Tomó el diamante y se marchó. Pasó la noche dando vueltas en la cama totalmente incapaz de dormir. Al día siguiente, al amanecer, fue a despertar al maestro y le dijo: toma, no quiero el diamante.
¿podrías darme la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante? Thomas Carlyle, el escritor e historiador británico, decía: «La gran tragedia de la vida no yace en cuánto sufrimos, sino en cuánto nos perdemos de ella». Osho dice que en esencia somos una conciencia pura, y el maestro Eckhart Tolle dice que la conciencia es el espacio en el que ocurren nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo demás. Él dice que somos una conciencia disfrazados de persona y afirma que hemos venido al mundo con el propósito de incrementar nuestro nivel de conciencia para llegar a despertar. El mismo Buda definía la iluminación como el final del sufrimiento. En definitiva, todos los místicos, los maestros, los santos o iluminados nos hablan de la importancia de despertar y de que es nuestro fin último y nuestro destino. Y dicen que en el despertar, además del final del sufrimiento, se encuentran el asombro, el éxtasis y la percepción de la maravilla que es la vida. Es a lo que Jesucristo se refería cuando hablaba de entrar en el reino de los cielos. Él siempre decía que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Pero ¿en qué consiste esta experiencia del despertar? Evidentemente es una experiencia íntima y subjetiva que no se puede definir con palabras. Vamos a escuchar cómo Eckhart Tolle, una de las personas vivas que ha despertado, nos cuenta en su libro El poder de la hora cómo sucedió ese despertar, y nos lo va a contar Mari Carmen Maestre. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras «no te resistas a nada» como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso.
Sí, si un diamante pudiera producir un sonido sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabaran de nacer a este mundo. En los 5 meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelesamiento ininterrumpidos. Después, esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizá me pareció porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Me quedo con esta última frase. Nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Hay otros maestros que describen el proceso de la iluminación o el despertar de otras maneras, pero todos coinciden en el asombro, la paz, el amor, la alegría y el entendimiento de la realidad. Cuando nos percatamos de que el final del sufrimiento y la felicidad se encuentran en el despertar y percibimos esto de una manera clara, se nos plantean varias preguntas. La primera es, si la solución al sufrimiento humano se encuentra en el despertar, ¿por qué las personas no dedicamos nuestra vida por entero a ello? Probablemente la respuesta más sencilla es que la mayoría de las personas no ven esta realidad de una manera nítida y entonces se dedican a buscar la felicidad fuera, intentando ser amados por otras personas o ganar más dinero, más reconocimiento, poder, placeres o lo que sea. Recuerdo un maestro que me dijo una vez, todos los placeres del mundo por toda la eternidad no pueden compararse con un instante del despertar. La otra pregunta que se nos plantea es, ¿qué es lo que nos impide despertar? Si somos conciencia, si es nuestro destino y la felicidad se encuentra en ello, ¿por qué nos cuesta tanto despertar? La respuesta de los que saben es que el principal problema es nuestra mente con su incesante torrente de pensamientos y emociones, y la identificación con la personalidad creada, con nuestro ego, la identidad falsa. Ellos dicen que para despertar hay que tener la voluntad firme de hacerlo, de ver realmente, claramente, la realidad tal cual es. Y después dedicarnos en cuerpo y alma a esta tarea. Hay infinidad de caminos para ello, religiones, filosofías, caminos iniciáticos, prácticas, pero lo más importante es escuchar nuestra voz interior, seguir nuestra intuición y confiar en nuestra parte divina y profunda. También muchos maestros dicen que la iluminación no se puede forzar, ni se puede hacer nada para alcanzarla, porque viene por la gracia de Dios, de la vida, de la energía, o como cada uno quiera llamarle. Despertar es un proceso. La experiencia narrada por Eckhart Tolle es el despertar definitivo, pero antes de eso hay pequeñas tomas de conciencia o atisbos de despertar que son necesarios para iniciar el proceso. Si estás escuchando este programa, seguramente has tenido ya un destello de lo que es el despertar. Si no, no te interesarían estos temas.